Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. Bienvenidos Nocturnos a este especial de relatos de terror, parte 3. Acomódense lo más que puedan, porque estas son historias o relatos que ya fueron contados en el canal, pero que ahora vienen juntas, haciendo más de una hora de relatos de miedo. Espero lo disfruten. Relato El Campanario. En aquel campanario, y peor aún, se notaba a simple vista que se encontraba jugando. Se escuchaban sus risas en la oscuridad y se veía un... Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. El relato de hoy trata de un lugar que encierra muchos misterios, un lugar que muchas veces nos hace confundir pensando que ahí no suceden cosas raras. Prepárense lo más que puedan para escuchar el siguiente relato. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de las nuevas historias. Este relato me lo contó mi amigo Santos, el cual él mismo es el protagonista. Él es un joven de un espíritu fuerte que ha visto muchas cosas sobrenaturales. Esto sucedió en sus tiempos de adolescencia, cuando él participaba como monaguillo en una iglesia en El Salvador. Dice Santos que el párroco de aquella iglesia los hacía ir muchas veces en la noche para poder cuidar que nadie se robara las cosas, o cuidar también donde estaba el Santísimo Sacramento del altar. Aquella parroquia se llama la Virgen de los Desamparados. En una ocasión, dice Santos que él y otros dos amigos les correspondía ir a cuidar en la noche. Al llegar, todo bien. Se habían quedado en la parte de la segunda planta de un anexo que tiene la parroquia. Es decir, en ese anexo se realizan los retiros de aquel lugar. Santos y sus otros dos amigos llegaron al caer la noche. Dicen que justamente ellos se quedaron en el segundo piso, como lo mencioné. La noche transcurría normalmente, pero al cabo de la medianoche hubo algo que llamó la atención de ellos. Cuenta Santos que de repente se empezó a escuchar cómo de la parte de abajo del primer piso o primera planta se escuchaban ruidos. Se escuchaba gente hablando, cantando o rezando. Es decir, se escuchaba un ruido grande, como una gran multitud de personas. Cuenta Santos que los tres se quedaron muy extrañados y se preguntaban qué era aquello, quiénes estaban ahí. Por la hora que era muy extraño. Los tres se armaron de valor para ir a ver qué era aquello. Pero al bajar a la primera planta de aquella anexo de la parroquia, se llevaron la gran sorpresa, que en aquel lugar no había nadie y aquella bulla había cesado. Los tres se quedaron fríos, con la piel eriza, y se preguntaban qué era aquello o de dónde venía. No era la primera vez quizás que vivían algo así, pero esto era un caso más extremo. ¿Qué pasó más adelante? Un tiempo después, cuenta Santos
que nuevamente fueron a cuidar a la parroquia. Recordar también que esta parroquia tiene un parque enfrente y tiene un solo campanario, el cual está en el centro de esta, justamente en medio, y es visible de todas partes de aquel parque. Dice Santos que en aquella ocasión, debido a lo que les había pasado anteriormente, se quedaron dentro de la parroquia y no en la anexo. La noche transcurría nuevamente como cualquier otra. Todo iba normal en la parroquia Los Desamparados. El tiempo avanzaba, pero a medida que se iba anocheciendo, a uno de ellos se les ocurrió o tuvo las ganas de ir al baño. Uno de ellos les dijo: amigos, acompáñenme, necesito ir a orinar al baño, vengan conmigo, es un poco tarde, me da un poco de miedo ir solo. Entonces Santos y el otro amigo se levantaron y fueron al baño que se encontraba no muy lejos de aquel anexo. Cuando fueron, notaron algo extraño, algo que los dejó nuevamente atónitos. Escucharon un ruido extraño que venía del campanario. Escucharon un ruido justamente de aquel campanario. Santos les dijo: oigan, ¿qué fue eso? Ellos subieron la grada del anexo al segundo piso para asomarse a ver de dónde venía o qué era lo que había pasado. Al subir al segundo piso y ver hacia el campanario, se llevaron una gran sorpresa, porque resulta que en aquel campanario, justamente debajo de la campana, había una sombra. Pero no era una sombra cualquiera, era la sombra de un niño, como un niño que estaba en aquel campanario, y peor aún, se notaba a simple vista que se encontraba jugando. Se escuchaban sus risas en la oscuridad y se veía aún cómo aquella sombra de aquel niño se movía, brincaba. Era algo sumamente raro porque era medianoche. Los tres se quedaron pálidos. No hallaban qué hacer. Entonces Santos les dijo: vámonos, que eso no ha de ser cosa buena. Pero uno de ellos se quería quedar a ver qué hacía aquella sombra allá o hasta a qué hora se quedaba. Pasaron un tiempo observando y aquel niño jugaba y jugaba en aquel campanario. Después de un tiempo, los tres, ya con mucho miedo, mejor decidieron irse a la parroquia. Cuando entraron a la parroquia, no se creían lo que había pasado. Un suceso sumamente extraño. Pero no supieron nunca aquella sombra a qué se debía o aquel niño que estaba jugando en el campanario. Ahora les pregunto a ustedes: ¿qué sería o quién podría ser o por qué aquella sombra estaba en aquel campanario? Y estaré escuchando leyendo sus comentarios. Y si tienen una historia que deseen contar, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Gracias por escuchar esta historia. Relato: La Casa de Retiros. De repente, hubo algo que en realidad lo desconcertó e hizo que se les pusiera la piel de gallina. En un abrir y cerrar de ojos, relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. Voy a comenzar este relato diciendo que en las casas de retiros que tienen las iglesias son muchos los sucesos paranormales que pasan muy a menudo. Así como le pasó a Christy en el relato de la mujer de blanco, parte 2. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan, prepárense y dejen volar su imaginación para escuchar el relato que a continuación les traigo. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos.
como lo dije anteriormente, eso sucedió en la misma casa de retiros a donde a Cristi se le apareció la mujer de blanco. Este era un grupo de alabanzas en el cual su cabecilla es Omar. De hecho, Omar es amigo mío incluso. Aquel ministerio de alabanzas tenía que servir en un retiro. Pero para esto, los integrantes del ministerio de alabanza, ya sea batería, piano, guitarra y más, debían ir una noche antes para preparar todo y así no andar corriendo a última hora. Esto sucedió un día jueves por la tarde, casi noche. Los integrantes del ministerio de alabanza llegaron a aquella casa de retiros, una casa grande con un patio enorme, una casa de retiros que está cercada con un muro o tapial que la rodea. Quizás son 2 manzanas o 3 manzanas de tamaño de esta. Aquella casa de retiros tiene un gran salón principal. Al final, a la derecha, se encuentra la cocina. Bajando un medio pasillo está el comedor y así sucesivamente. Donde está el salón principal, no hay una pared que divida hacia el patio, sino solamente hay unas plantas, un jardín. Aquella tarde-noche, básicamente ya era noche, los jóvenes se apresuraron y comenzaron a preparar todos los instrumentos, a preparar cada lugar que iban a utilizar para el retiro, ya sea capilla, ya sea en el área del comedor, en el patio o también el salón principal, que era donde tenían básicamente todos los instrumentos. ¿Qué sucedió? Ya habían preparado todo aquella noche. Cuentan que ellos se quedaron en aquel salón principal que no tiene una pared que divida el patio. Omar, como lo dije anteriormente, el vocalista del grupo, no podía dormir. Ya era un poco tarde, alrededor de las 11:30, casi medianoche. Solamente reflejaban las luces del alumbrado público de la calle. Ellos descansaban en aquel salón principal, a unos cuantos metros de la tarima donde estaban todos los instrumentos. Sucedió pues que de repente se escuchó un ruido extraño allá por el comedor, no muy lejos de la capilla. Se escuchó como si alguien tira una botella al suelo. Omar se quedó muy extrañado y dijo: ¿qué es eso? A lo mejor ha de ser algún perro que se ha de haber metido a la casa de retiro y la ha de haber movido. Aquello se escuchó al final del comedor. No tardaron quizás, pero ni unos 5 minutos, quizás menos, cuando nuevamente se volvió a escuchar otra vez el mismo ruido. Aquel ruido que se escuchó al final hoy se escuchaba más cerca. Se escuchaba entre el comedor y la cocina, que venía hacia ellos. Ahí fue donde Omar sí se perturbó un poco y dijo: esto no ha de ser cosa buena, porque una vez a lo mejor podrá ser casualidad, pero ¿y esto? Mientras pensaba o asimilaba qué era aquello, nuevamente se volvió a escuchar el ruido de la botella, pero en esta ocasión se escuchó ahí mismo, en el salón principal donde ellos estaban durmiendo, al final. Del grupo de integrantes del ministerio de alabanza que estaban, no todos estaban despiertos, algunos estaban dormidos, que incluso roncaban. Pero quizás los 2 o 3 que estaban despiertos con Omar se llenaron mucho de miedo y se preguntaban qué era aquello. Cuando de repente hubo algo
que en realidad lo desconcertó e hizo que se les pusiera la piel de gallina. En un abrir y cerrar de ojos, cuenta Omar que donde estaban todos los instrumentos, se empezó a escuchar claramente como si alguien golpea el platillo de la batería, y asimismo el ruido de los diferentes instrumentos. Parecía que algo o alguien se movía entre aquellos instrumentos del ministerio. Todos se quedaron paralizados. Se quedaron con la piel eriza. En aquel lugar no se veía nada. De hecho, la luz de que venía de la calle no alcanzaba a alumbrar donde estaban los instrumentos. Los que estaban despiertos incluso trataban de contener la respiración. Pero ahí fue donde pasó algo incluso peor. Ahí fue donde Omar dice que atrás de su oído empezó a escuchar como una respiración, como si alguien le estaba respirando o jadeando atrás de su oído. Así. Cuentan, Omar al escuchar esto se llenó incluso más de miedo. Trató de hablarle a algunos de los que estaban dormidos, pero no despertaban. Pero raramente o irónicamente, aquel susto o aquello era quizás para él, porque los otros dos que estaban despiertos con él no escuchaban nada. Omar se llenó mucho de miedo, hasta que al fin, quizás unos segundos después, aquellos jadeos o aquella respiración atrás de su oído, de su oreja, paró. Al siguiente día, le contaron a los que estaban dormidos y ellos dijeron que no habían sentido nada. Con el paso de las semanas, hubo un dato incluso más perturbador, y el cual podría haber sido la explicación de aquellos sustos aquella noche en la casa de retiro. Uno de los integrantes se dice que había jugado la Ouija, aquel juego que si se deja un portal abierto, a lo mejor desata la ira de alguna presencia extraña que andaba en busca de él. ¿Y ustedes qué piensan? Estaré leyendo sus comentarios. Si tienen alguna historia que deseen contar, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico o también la pueden mencionar acá en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Relato: una visita inesperada. Pero ahí se llevó una gran sorpresa, porque aquel animal después se elevó hacia la altura de los árboles de mango, transformándose en un... Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. Esta vida nos puede tener grandes sorpresas, para las cuales hay que estar debidamente preparados. Hay que tener los ojos muy abiertos a todo lo que sucede en nuestro alrededor. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos. El relato que hoy les voy a contar me lo ha hecho llegar, o me lo contó, mi amiga María un par de semanas atrás. Y de este relato tiene que ver con el comentario con el cual lo he iniciado. Esto le sucedió a su abuelo muchos años atrás. El abuelo de María vivía en una zona rural en El Salvador, un lugar bastante alejado de la ciudad o pueblo. Para llegar a este, se debe recorrer
1 hora y media de camino en vehículo. Aquel lugar se encuentra entre bosques y montañas. El abuelo de María vivía tranquilamente en ese lugar con toda su familia. Como de costumbre, ellos cosechaban año con año. Aquella cosecha siempre era próspera y él era muy conocido en la comunidad donde vivía. En aquel lugar se respiraba una gran tranquilidad. En aquel lugar era raro encontrar o ver cosas paranormales. Hasta que una noche hubo algo que vino a perturbar la paz que se respiraba en aquella comunidad. Cuentan que de repente, al estar todos ya acostados, se empezó a escuchar algo raro afuera. Algo que lo desconcertó. Algo que era muy inusual. Y él dijo, ¿qué es eso? Se escuchaba como un perro gruñendo afuera de la casa, quizás a unos 10 o 15 metros de ahí en la entrada. El abuelo de María se extrañó y dijo, pero qué raro. ¿Y esto? Entonces, a lo mejor él dijo, quizás era el perro del vecino, y no quiso salir a ver, debido a que eran altas horas de la noche. A la siguiente noche, se volvió a repetir la misma historia. Nuevamente, aquel perro gruñendo en aquel lugar, en la entrada de la casa. El abuelo de María se quedó bastante extrañado y esta vez se desconcertó más. Entonces dijo, esto sí no es normal. Y este perro otra vez aquí. Ahora sí saldré a ver qué es. Entonces él se preparó y salió a la puerta para ver de reojo a aquel animal que estaba gruñendo allá afuera. Al salir, se llevó una gran sorpresa. Aquel animal era un perro negro, grande. Y lo más raro es que aquel animal tenía los ojos rojos, como brasas. Entonces, el abuelo de María dijo, pero ¿y este perro? Con solo ver puedo ver que a lo mejor no es de este mundo. ¿Qué será? Se extrañó mucho y entonces cerró la puerta y luego nuevamente la volvió a abrir para ir a ver aquel animal que seguía parado ahí. Pero ahí se llevó una gran sorpresa, porque aquel animal después se elevó hacia la altura de los árboles de mango, transformándose en una gran bola de fuego. Fue ahí donde el corazón del abuelo de María latía a mil y se preguntaba qué sería aquello. Primero el perro con esos ojos que parecían brasas, negro, y ahora esta gran bola de fuego en la cual se había convertido. En la siguiente noche nuevamente, aquel animal estaba ahí. Y así se repitió la historia por varios días, hasta que un día dijo el abuelo de María, es hora de ponerle un alto a esto. Y ese día, su abuelo comenzó a preparar su escopeta. Curó una bala con agua bendita y dijo, este animal, hijo de no se me escapa esta noche. Ha llegado el momento de saber qué es. Debido a que cada noche aquel animal era la misma historia, se paraba en la entrada, gruñía feo y luego se transformaba en aquella bola de fuego. Entonces el abuelo de María lo esperó. Él, muy paciente, estaba esperando el gruñido del perro, hasta que alrededor de las 11 de la noche,
aquel animal comenzó nuevamente a gruñir. Dijo el abuelo de María: con que aquí estás, hijo de la gran P. Preparó su escopeta y entonces le lanzó y le disparó. Aquella bala le dio justamente en una de sus patas traseras. Aquel perro se tiró al suelo llorando. Aquel perro lo hacía de una manera súper extraña. Entonces el abuelo de María salió rápidamente, abrió la puerta, salió corriendo y agarró a aquel perro de una de sus patas delanteras. Mientras tanto, aquel perro se quejaba, pero lo raro era que no lloraba como un perro normal, sino más bien se escuchaba como el llanto de un hombre. El abuelo de María se extrañó mucho al escuchar aquellos quejidos, aquellos lamentos que no parecían de perro, y le gritó a su hijo: tráeme el machete, que este de aquí no se escapa. Entonces, en lo que su hijo estaba buscando el machete, aquel animal, a como pudo, se escapó de las manos del abuelo de María y se dio a la fuga, con aquellos lamentos que no parecían de perro. El abuelo de María se lamentaba porque se le había escapado, pero se quedó muy desconcertado al recordar aquellos lloridos de ese perro que parecían de un hombre. Un tiempo después, quizás unos días, el abuelo de María fue a la ciudad, fue al pueblo. Allá se encontró con un viejo amigo, un amigo que lo veía muy a menudo. Y fue ahí donde se llevó una gran sorpresa, porque aquel hombre cojeaba de uno de sus pies y era justamente la pata donde le había dado aquella bala a aquel perro. La pregunta es: ¿y este hombre por qué estaría llegando transformado en perro a aquel lugar? Son muchos los relatos que se cuentan donde personas, como se les conoce como brujos, se transforman en animales para acechar las casas de las personas. ¿Y ustedes han escuchado algún relato similar a este? Lo estaré leyendo en sus comentarios o los pueden enviar también a mi correo electrónico. Gracias por escuchar este relato. La mujer del vestido. Tocó la puerta. Todos se quedaron muy asustados. Y peor aún, dice relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. El relato de esta ocasión tiene nuevamente de protagonista a mi amigo Santos, o al menos él es la persona que me lo contó. Prepárense lo más que puedan y acomódense, debido a que en muchas ocasiones las cosas que vemos nos pueden sorprender. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos. Como lo dije anteriormente, este relato un par de meses atrás me lo contó mi amigo Santos. Trata acerca de la madre de este, justamente en la ciudad de Hilo Vasco, en El Salvador. Ellos viven en una colonia no muy lejos de la parroquia que mencionaba anteriormente, de la parroquia de los Desamparados. Cuenta Santos que en una ocasión su mamá se encontraba en la parte de atrás o en el corredor. Recordar que las casas de los pueblos tienen los corredores hacia adentro. Entonces su madre, quizás eran como las 8 de la noche, cuando ella salió a traer una ropa que tenía tendida en el alambre tendedero. Todo iba normal,
como cualquier otra noche. Aquella casa, dice Santos, que tenía unas gradas para subir a una parte alta de la casa o el terreno. La mamá de Santos se encontraba recogiendo la ropa del tendedero. Nuevamente recargar la hora. No era muy tarde. Eran quizás apenas las 8 de la noche. Cuando de repente ella, al levantar la vista, se llevó una gran sorpresa. Resulta que de aquellas gradas venía bajando alguien. Ella escuchó primero los pasos y se preguntaba quién era. Pero al levantar la mirada y ver fijamente, resulta que en aquellas gradas venía bajando una mujer completamente de blanco, grande, quizás de casi 2 metros de altura. Cuando de repente aquella mujer se acercaba hacia ella con su gran vestido, y al verle la cara, la mamá de Santos vio que era una mujer fea, horrible, con una cara de muerto. Ella sintió como toda su piel se le erizó. Rápidamente salió corriendo hacia adentro. Cuenta Santos que él se encontraba en la sala de la casa cuando de repente vio que su madre entró muy asustada. Todos se quedaron preocupados. Ella cerró rápidamente la puerta y le preguntaron: mamá, ¿por qué viene así? ¿Qué le pasa? ¿Qué vio? Pero ahí se llevó una gran sorpresa. Yo le pregunté a Santos, ¿por qué la sorpresa si ya la había visto? ¿Qué más podría ser peor que eso? Porque entonces, dice Santos, que aquella mujer tocó la puerta. Todos se quedaron muy asustados. Y peor aún, dice Santos, que aquella mujer le gritó a la mamá de él desde afuera: me tienes miedo, ¿verdad? ¿Por qué me tienes miedo? Todos, al escuchar aquella voz, una voz fea, como desgarrada quizás, se llenaron de mucho miedo y le preguntaron: mamá, ¿y eso qué fue o quién fue? Ella les dijo: lo que pasa es que acabo de ver a una mujer horrible que venía hacia mí, bajando las escaleras que están al final del patio. Todos se preguntaban qué significaría aquello. Esa noche, la mamá de Santos se quedó muy espantada. No pudo conciliar el sueño. Un tiempo después, cuenta Santos que siempre en sus labores de monaguillo le tocaba levantarse muy temprano. Se juntaba en una esquina del pueblo para poder ir hacia la iglesia y servir como monaguillo en la misa de 6. Sucedió entonces que una madrugada hacía un frío. No se veía una sola persona caminando por aquel pueblo, solamente las aceras y luces. Eran más o menos las 4:30 o 4 de la mañana, cuando él llevaba en su mano el alba con el cual servía, la vestimenta que se ponía para servir en misa. Había quedado con el sacristán de la parroquia de juntarse en una esquina, quizás como a 2 cuadras de la iglesia. Dice Santos que él, al ir caminando, alcanzó a divisar al sacristán, quizás a unos 500 metros de distancia o menos, quizás a unas 3 cuadras, a lo lejos. Santos dijo: oh, allá está el sacristán. Qué bueno, ya me está esperando para ir a servir a la misa. Él siguió caminando, pero al irse acercando notó algo raro. Notó que el sacristán le hacía unas señas con las manos, como llamándolo. Él no lograba distinguir a ciencia cierta qué era lo que le estaba pidiendo. Solamente veía cómo el sacristán le hacía señas.
Él se extrañó mucho, pero siguió caminando normal. Santos se iba acercando más y más al sacristán. Cuando se iba acercando más, pudo ver que el sacristán estaba un poco preocupado, con una cara de afligido. Santos se acercó más y más, hasta que finalmente llegó donde él, y así notó que él hacía señas con las manos que se apurara, que se apresurara, como que le estaba diciendo: date prisa, acelera el paso. Santos aún no entendía por qué le estaba diciendo esto. Entonces le preguntó, le dijo: buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Santos, le dijo el sacristán. Entonces Santos le preguntó: ¿por qué me estaba haciendo señas o gestos con las manos? Lo vengo viendo desde hace 2-3 cuadras que lo vi. ¿Qué pasa? El sacristán le dijo: Santos, yo te estaba diciendo que te apresuraras, que aceleraras el paso más rápido. ¿Sabes por qué? Porque desde que apareciste allá a la vuelta, alcancé a ver. Se veía que una mujer de negro se paseaba enfrente tuyo. Una mujer con un vestido enorme y que su rostro no se le podía ver. Y por eso te hacías esos gestos, que te apresuraras. Pero a lo mejor tú no me entendías. Aquella mujer se cruzaba la calle de un lado a otro enfrente tuyo. Muchas veces atrás, otras veces adelante. Pero venía rodeándote siempre. Entonces, Santos le dijo: yo no he visto a nadie. Él se quedó frío. Sí, Santos. Sabes, la mujer se quedó ya justamente quizás a una cuadra antes de llegar a donde estoy yo. Santos no logró entender o no comprendió quién sería aquella mujer horrible y sobre todo por qué ese vestido negro, ya que hemos escuchado de la mujer de blanco, pero en esta ocasión aquella mujer tenía un gran vestido de negro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién podría ser aquella gran mujer que venía cruzándose la calle de un lado a otro? ¿De dónde Santos venía? Estaré leyendo sus comentarios. Y si tienen una historia que deseen contar, me la pueden enviar a mi correo electrónico. Relato: en la hamaca del corredor. Que se le había aparecido un par de días atrás. Estaba nuevamente en el corredor, pero en esta ocasión estaba acostado en la misma hamaca donde él estaba de primero descansando. Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. En esta ocasión les traigo 2 relatos, 2 sucesos paranormales que sucedieron e incluso están pasando actualmente en la misma casa. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan y prepárense. Puedo asegurarles que este relato es 100% real, debido a que es una amiga la que me los ha contado. Bienvenidos nocturnos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de las nuevas historias. Como lo dije anteriormente, este suceso o este relato es 100% real e incluso las personas involucradas en él son personas cercanas a mí. Sucede pues que el esposo de mi tía María viajó a El Salvador para visitar a su familia. Aquella es una casa de campo e incluso hay muchas casas cerca de esta, pero sabemos que en el campo es más fácil vivir sucesos paranormales. Sucede pues que en aquella casa la familia del esposo de mi tía tienen una hamaca en la cual todos suelen usarla durante el día y no es común que alguien se recueste en ella por la noche. A lo mejor el esposo de mi tía iba acostumbrado a la vida de Estados Unidos, una vida tranquila, sin cosas raras que pasen. Una noche, él no podía dormir en su cama,
y dijo: hoy no puedo dormir acá, no sé por qué. A lo mejor será el calor o será algo que me incomoda. Me quedaré en la hamaca a dormir, en el corredor, sin saber lo que le esperaba. Aquella noche estaba más oscura de lo normal y el esposo de mi tía extendió la hamaca y se acostó. Sucedió pues que tenía un par de horas de haberse acostado, cuando de repente sintió una brisa extraña, una brisa que incluso hizo que la hamaca se moviera. Él dijo: pero qué raro, eso no es normal, solamente sentí esa brisa acá. Y siguió descansando. Como a la media hora, ya se estaba quedando dormido, cuando de repente hubo algo que le movió la hamaca. Él rápidamente despertó, pero ahí se llevó una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque a unos 2 metros de donde estaba él, estaba un gran hombre de negro. Un hombre todo de negro, que incluso su cara era imposible diferenciar. Aquel gran hombre, quizás de casi 2 metros de altura, lo estaba viendo fijamente. Y el esposo de mi tía, como pudo, se bajó de la hamaca y salió corriendo rápidamente hacia adentro. Al entrar a la casa, él no se creía lo que había visto. No tuvo valor de salir a ver si aquel hombre seguía ahí, y solamente le quedó descansar mejor en su cama. Pero toda aquella noche no pudo dormir. Un tiempo después, sucede pues, que él ya no se quedaba en la hamaca. Pero una noche quería ir al baño. Las casas de campo tienen el baño afuera, por lo tanto hay que salir al patio. Esa noche el esposo de mi tía salió rápidamente al baño, pero al girar su vista hacia aquella hamaca, sucede pues que nuevamente aquel hombre que se le había aparecido un par de días atrás estaba nuevamente en el corredor, pero en esta ocasión estaba acostado en la misma hamaca donde él estaba de primero descansando. El esposo de mi tía se quedó frío, congelado. Sintió cómo toda su piel se le erizó al ver a aquel gran hombre, incluso meciéndose en la hamaca del corredor. El tío rápidamente salió corriendo. El esposo de mi tía salió rápidamente corriendo hacia adentro, mientras aquel hombre se mecía y se mecía en la hamaca. Él no se entendía qué era aquello. Entonces prefirió incluso mejor pasar el tiempo que le restaba en El Salvador, en otra casa de la familia, una casa que incluso está más alejada de todo, pero en aquel lugar él sintió una presencia extraña. ¿Qué creen ustedes que sería aquello? Vamos ahora a contar lo que le pasó a un amigo siempre en esta casa. Este relato o este suceso ha pasado unos cuantos meses atrás. Mi amigo tuvo que viajar a El Salvador al funeral de su madre. Un ambiente de tristeza invadía toda la familia. Mi amigo con su corazón roto, el día del entierro. Ese día, él se quedó durmiendo en la hamaca que mencionábamos anteriormente. Aquella noche había una gran luna, pero aquella luna era opacada con las nubes del cielo. Por lo tanto, a veces se veían sombras
y por ratos se iluminaba. Mi amigo estaba descansando en aquella hamaca quizás como a las 10 u 11 de la noche. Pero de repente hubo algo que llamó su atención. Primero fue una brisa no muy común, una brisa que no sabía de dónde venía. Después, él escuchó un ruido al fondo del corredor, como buscando hacia una pequeña quebrada o rillito, un río que corre a unos cuantos metros de la casa hacia abajo. Mi amigo dijo: pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué fue ese ruido? Ahí fue donde se llevó la gran sorpresa, porque justamente cuando él levantó la mirada para ver hacia de dónde venía el ruido, vio a una gran mujer enorme con un vestido blanco que iba bajando las gradas hacia el lado donde estaba la quebrada o río. Mi amigo se quedó pálido, sin palabras. Él no pudo verle la cara porque aquella mujer iba de espaldas. Pero él rápidamente salió hacia adentro con un gran temor, debido a que se preguntaba quién sería aquella mujer, aquella enorme mujer que iba en dirección hacia la quebrada. Hace un par de meses también sucede pues que Juan, el primo de mi amigo también, ya eran casi las 9 o 10 de la noche. Él estaba dentro de la casa y su tío estaba descansando en aquella hamaca nuevamente. Entonces, hubo algo que también llamó la atención de Juan, cuando de repente él escuchó un gran ruido, como un golpe, como si alguien tira algo al piso, como si alguien tira algo pesado. Juan se acordó que su tío estaba descansando en aquella hamaca y de una abrió la puerta. Cuando abrió la puerta, fue viendo a su tío tirado en el piso, justamente abajo de aquella hamaca, y al girar su vista hacia la derecha, al fondo de aquel patio, vio nuevamente a aquella gran mujer. Vio a aquella gran mujer que iba bajando. Solamente la vio de espaldas, así como mi amigo la vio anteriormente. Y resulta que ese era el motivo por el cual su tío estaba en el piso. Porque también había visto que era mujer y a lo mejor le vio la cara. Juan solamente le alcanzó a ver de espaldas aquella gran mujer con su vestido blanco que iba bajando por aquellas gradas hacia aquel río o quebrada también. Le costó mucho hacer que su tío regresara en sí, pero cuando su tío regresó, le contó que había visto aquella gran mujer también. Y eso fue lo que lo había tumbado en el piso, la impresión de ver a aquella mujer misteriosa. Ahora la gran pregunta es: ¿quién es aquella mujer de blanco que se aparece en aquel lugar? ¿Quién es aquella mujer que está asustando a los miembros de esa familia? Primero a mi amigo, después a su primo Juan, junto a su tío. ¿Y ustedes? ¿Quién piensan que podría ser aquella mujer de blanco? Estaré leyendo sus comentarios. También, si tienen alguna historia que deseen contar, la pueden hacer llegar a mi correo electrónico o dejar en los comentarios. Gracias por escuchar estos relatos. Relato: a la luz de la luna. La persona encargada estaba cerrando la puerta. Rodrigo
Desde muy lejos le gritó: no cierren la puerta, no la cierren, déjenme entrar. Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No importa el lugar donde nos encontremos o la hora que sea, si nos ha de suceder algo sobrenatural, eso quiere decir que nos está a punto de pasar lo inevitable. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan para escuchar el relato que hoy les voy a contar. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos. En esta ocasión, tenemos de protagonista a Rodrigo. Este relato sucedió quizás unos 12 años atrás, en una zona rural de El Salvador, llamada La Trinidad. Aquel es un lugar donde las casas están separadas por largas distancias. Pero lo curioso de este relato es que sucedió en una Nochebuena, es decir, en un 24 de diciembre. Aquella noche Rodrigo regresaba a casa. Le faltaba alrededor de 1 kilómetro para llegar. Había una luna que iluminaba los árboles, los cuales daban sombra por todos aquellos caminos y por toda la calle. Se sentía una brisa escalofriante y a lo lejos se escuchaban la pólvora que estaban quemando algunos vecinos del lugar por ser Nochebuena. Sucede pues que Rodrigo se apresuraba a casa mientras su esposa e hijos lo esperaban. Como lo dije anteriormente, le faltaba alrededor de 1 kilómetro para llegar. Entre la luz de la luna y la sombra de los árboles, vio que en una piedra no muy lejos de ahí se encontraba una mujer sentada en una piedra con un largo vestido. Rodrigo se detuvo. No tuvo miedo, ya que dijo: debido a que es Nochebuena, hay gente por todos lados. A lo mejor será una vecina del lugar. Cuando la luna iluminó el rostro de aquella mujer con su brillo, Rodrigo se percató que era una mujer hermosa, súper bella, con un cabello largo y muy fino. Él se dijo entre sí: pero qué mujer más linda. Me acercaré para ver quién es. Al menos pasaré a saludarla antes de llegar a casa. La mujer estaba quizás a unos 100 o 150 metros de ahí. Pero lo curioso es que se encontraba en dirección opuesta a donde Rodrigo tenía que llegar, es decir, a su casa. Aquel lugar era un desvío en el cual la calle señalaba hacia qué lugar debía ir, hacia su casa. Sin embargo, la mujer estaba al lado contrario. Rodrigo se acercó a aquella mujer. Él notaba cómo la luz de la luna iluminaba su rostro. Una mujer con un rostro fino, un vestido que le llegaba hasta sus pies. Lo curioso fue que cuando él caminó hacia ella, notó que la mujer estaba siempre a la misma distancia que estaba de primero. Él dijo: qué raro, ya debería haberla alcanzado. Pero no le importó y nuevamente dijo a seguirla. La mujer se alejaba un poco más. En esa ocasión se levantó de la piedra y empezó a caminar. Él podía escuchar una voz muy fina, una voz suave.
entre unas risas como de una muchacha tierna, lo cual hacían que él quedara encantado con eso, y iba siguiendo y siguiéndola. Pero él, por más que intentaba seguirla, alcanzarla, era casi imposible. La mujer se alejaba más, moviendo aquel cabello entre la luz de la luna y él detrás de ella. Por momentos parecía que la mujer desaparecía cuando pasaba entre la sombra de los árboles, y él seguía detrás de ella. Apresuraba su paso, pero por más que lo intentaba, no la podía alcanzar. Ya habían pasado alrededor de 2 horas, lo cual Rodrigo no se había percatado ni del tiempo ni de la distancia. Pero fue hasta alrededor de las 10:30 u 11 de la noche cuando Rodrigo se dio cuenta que había caminado demasiado. Cuando se percató dónde estaba, Rodrigo se dio cuenta que estaba súper lejos de casa. Rodrigo se percató que había caminado alrededor de 12 o 13 kilómetros siguiendo a aquella mujer, a la cual era casi imposible seguirla. Ahí empezó lo peor para Rodrigo. La mujer se paró enfrente de él, siempre a unos 100 metros de distancia, donde las sombras de los árboles tapaban su rostro. Pero de repente, Rodrigo se percató que aquella mujer ya no era la mujer que él iba siguiendo. Ya no era aquella muchacha bella. Aquella mujer no tenía el cabello hermoso, el cual él había visto a un principio. Aquella mujer tenía un cabello horrible, súper enredado y largo, maltratado. También se dio cuenta que aquella mujer tenía unas uñas como garras, feas, descarnadas, y el vestido desapareció para convertirse en un estilo falda. Al asomarse aquella mujer a la luz de la luna, Rodrigo se dio cuenta que era una mujer horrible, con grandes dientes, una mirada escalofriante y con unos senos que le llegaban hasta las rodillas. Entonces a Rodrigo se le puso la piel de gallina cuando de repente aquella mujer se tiró una gran carcajada, una carcajada horrible que le puso la piel de gallina. Rodrigo estaba encendido en fiebre. No hallaba qué hacer. Lo único que podía hacer en ese momento era regresar. Pero estaba súper lejos de casa. Entonces, Rodrigo dio la vuelta y empezó a correr. Mientras tanto, aquella mujer, a grandes carcajadas, venía detrás de él y le gritaba: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No que me querías alcanzar. Aquí estoy. Ven y abrázame. Y Rodrigo corría. De vez en cuando él giraba su vista y veía cómo la luz de la luna iluminaba aquel rostro horrible, feo. Hasta que por fin alcanzó a ver que había una pequeña iglesia en ese vecindario, el cual la persona encargada estaba cerrando la puerta. Rodrigo, desde muy lejos, le gritó: no cierren la puerta,
No la cierren. Déjenme entrar, que ahí viene una mujer que me quiere llevar. La persona que estaba cerrando la puerta se quedó extrañada y dijo: ¿pero qué es esto? Rodrigo, al llegar donde él, le dijo: cierre la puerta, ciérrela, que ahí viene. Rápidamente cerraron aquella puerta y aquella mujer se paró enfrente de la iglesia. El hombre que le abrió la puerta todavía nos explicaba qué estaba pasando, y Rodrigo, entre la voz entrecortada y con una respiración agitada, le dijo al hombre: gracias. El hombre le respondió: pero gracias, ¿por qué? Justamente cuando él preguntó, allá afuera, la mujer se tiró una gran carcajada y le dijo: tienes suerte que no te alcancé, pero en la próxima vez no te me escaparás. Y fue así como Rodrigo se dio cuenta y le contó a aquel hombre que era la mismísima ciguanaba la que lo venía siguiendo. Aquel espíritu, aquella mujer horrible que vaga por los ríos y barrancos, especialmente en noches de luna llena, y que especialmente le aparece a hombres mujeriegos. Fue hasta el siguiente día que Rodrigo llegó a su casa. Su familia, con una gran preocupación, le preguntó qué le había pasado. Él les contó todo, y eso lo quedó de experiencia para no dejarse llevar o empezar a cortejar a mujeres en la oscuridad, mujeres que están solas, porque sabemos que esta mujer le aparece especialmente a los hombres borrachos y a los mujeriegos, es decir, la ciguanaba. Gracias por escuchar esta historia. Si tienen alguna historia que deseen contar, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Y último relato: La Llorona. Apaga esa luz y acuéstate ya. Escucha eso. Yo rápidamente me levanté de mi cama y fui a apagar la luz. Cuando apagué la luz pude ver cómo la luna llena iluminaba. Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. Es normal que cuando hay luna llena, algunas personas se llenen de melancolía, otras se llenan de inspiración. Pero hay que tener mucho cuidado, porque también en las noches de luna llena es más fácil poder percibir algún espíritu errante que vaga por el mundo, especialmente en las zonas rurales o a altas horas de la noche. Acomódense lo más que puedan para escuchar el siguiente relato. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos e historias. Como lo decía al principio, este relato sucedió en una noche de luna llena. Es un relato muy especial porque precisamente me pasó a mí y a mi mamá. En aquel entonces yo tenía más o menos 11 o 12 años de edad. Esto sucedió en una zona rural en El Salvador. No muy lejos de nuestra casa se encuentra un pequeño parque, quizás a una cuadra de distancia. Sucede pues que en aquel entonces con mi mamá solíamos ver todas las noches una telenovela que transmitían en el canal 21. Aquella telenovela era transmitida a las 9 de la noche y su nombre era Estrambótica Anastasia, la cual su trama era de mucho misterio y era eso lo que nos fascinaba. La novela terminaba a las 10 de la noche. Entre una de tantas noches había luna llena. Aún recuerdo que eran más o menos las 9:50 de la noche
cuando de repente los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Todos los perros del vecindario ladraban y ladraban. Nosotros no nos extrañamos porque pensamos, a lo mejor, porque hay luna llena, los perros están ladrando, a lo mejor la luna hace que les den ganas de ladrar. Y continuamos viendo la novela. Pero lo extraño fue que ya tenían casi 10 minutos de estar ladrando y no paraban. La novela, al terminar, nosotros apagamos la televisión y aquellos perros no paraban. Mi mamá se dirigió a su habitación y yo me quedé en la sala, porque en aquel entonces yo dormía en la sala de nuestra casa. Mi cama estaba en una esquina, justamente que cuando abríamos la puerta quedaba atrás de aquella. Yo me estaba preparando para dormir. Mi mamá ya había apagado la luz de su cuarto, cuando de repente los perros del vecindario ya no ladraban. De repente los perros comenzaron a aullar. Comenzaron a aullar como lobos. A mí me entró un gran escalofrío, porque parecía que veían algo allá afuera, y aún más con la luz de la luna. Mi mamá, al escuchar aquella aullazón de perros que parecían llantos, quizás veían algo, me gritó desde su cuarto: apaga esa luz y acuéstate ya, escucha eso. Yo rápidamente me levanté de mi cama y fui a apagar la luz. Cuando apagué la luz pude ver cómo la luna llena iluminaba el tejado de nuestra casa. Y rápidamente me acosté en mi cama. Pero fue acostándome, se empezaron a escuchar, entre la aullazón de perros, entre aquellos llantos, como una mujer gritaba, lloraba, como el llanto de una mujer se esparcía por todo el vecindario, y aquellos perros no paraban de aullar. Yo estaba aterrado y rápidamente me envolví pie a cabeza con mis sábanas. Y yo pensaba, no puede ser. ¿Qué son esos gritos? ¿Qué son esos lamentos? Entonces, aquella mujer seguía allá afuera. Se escuchaban aquellos llantos entre la aullazón de perros. Se sentía una sensación extraña pensar que aquel espíritu estaba tan cerca de casa, debido a que se escuchaba en dirección de aquel parque a una cuadra de nuestra casa. Más o menos aquella mujer estuvo llorando quizás unos 7 u 8 minutos, hasta que por fin aquellos llantos cesaron. Yo estaba aterrado, la verdad tenía mucho miedo, pero de una me imaginé, a lo mejor esta de ser la Llorona. A la mañana siguiente le pregunté a mi mamá: ¿escuchó anoche aquellos gritos? Ella me dijo sí, y justamente así fue como los escuché cuando tú eras un bebé. Los puedo recordar que esos gritos llegaron también en dirección de mi ventana a llorar. Yo me quedé muy sorprendido y le dije, pues ahora también a mí me tocó escuchar a la Llorona. Y justamente así pasó en muchas ocasiones, donde aquellos llantos se escuchaban nada más cuando había luna llena. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Han escuchado alguna vez los lamentos o llantos de la Llorona? Porque en muchas ocasiones pensamos que dice mis hijos, pero nosotros en esta vez solo pudimos escuchar aquellos lamentos, aquella mujer que lloraba y lloraba. Esto no termina aquí, nocturnos, porque también les voy a contar lo que sucedió cuando yo me fracturé el brazo.
Esto fue quizás 3 o 4 años antes. Yo tenía 8 años de edad y me había fracturado el brazo en la escuela. Y por tal motivo no podía dormir en la misma cama que mi hermano por el yeso que tenía. Entonces habíamos puesto una cama improvisada justamente en el centro. Yo me quedaba en el centro del cuarto, mi hermano en la cama de él, y en la otra cama estaba mi hermana con mi hermanito menor y mi mamá. Sucede pues que una madrugada, eran más o menos las 3:30, cuando de repente hubo algo que hizo que nos despertáramos. Nosotros nos despertamos y comenzamos a platicar. Todos reíamos, el sueño se había ido. Habían 3 camas en aquel cuarto y todos estábamos despiertos, platicando y platicando, risa y risa. Pero de repente, por la puerta de la sala, se escuchó un gran grito. Se escuchó el grito que no pudimos identificar qué era. Mi hermano mayor, al escuchar aquel grito en dirección de la sala, rápidamente se tiró hacia mi cama. A lo mejor la impresión hizo que se lanzara hacia la cama del centro, porque él dormía en dirección de la pared que daba hacia el corredor. Nosotros nos quedamos como, ¿y eso qué fue? ¿Y eso habrá sido el perro? Al principio teníamos la teoría que era el perro el que había pegado ese grito horrible. Pero nos llevamos una gran sorpresa, porque en cuestión de segundos escuchamos cómo el perro se había levantado en dirección de nuestra puerta y se había sacudido. Ahí fue donde nos llenamos mucho de miedo y pensamos, ¿qué habrá sido aquel grito? Un grito feo, horripilante, como el de una mujer, pero que se elevó rápidamente y duró quizás un par de segundos. Nosotros nos quedamos en silencio por un buen rato, tratando de analizar qué era aquel grito. Al final, al siguiente día, todos llegamos a la conclusión que a lo mejor también pudo haber sido la Llorona que habría gritado a mis hijos rápidamente, solo que no logramos entender. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué habrá sido aquel grito? ¿O han escuchado alguna vez los lamentos de la Llorona? Estaré leyendo sus comentarios. Si tienen algún relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o lo pueden dejar acá en los comentarios. Gracias por escuchar este relato. Y es así como hemos llegado al final de este especial de historias y relatos de miedo, parte 3. Espero lo hayan disfrutado.